Sí, Karen. Ya, entonces yo voy a comenzar. Buenas tardes, doctor, compañeros. El día de hoy vamos a presentar ensayos clínicos de tratamiento antiviral para COVID-19. Bien, yo voy a presentar este artículo que es del New England Journal of Medicine. Este es un estudio aleatorizado de hidroxicloroquina como profilaxis post-exposición a COVID-19. Los autores son los que indican abajo. La publicación fue realizada el 3 de junio del 2020. Esto fue realizado por la Universidad de Minnesota en Minneapolis. Bien, como introducción, ¿no? Sabemos que el coronavirus de tipo 2 es el causante del síndrome respiratorio agudo severo, este es abreviado como SARS-CoV-2. Es un nuevo tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, ¿no? Las estrategias actuales de salud pública para poder mitigar la transmisión son la identificación rápida de los casos, el aislamiento, el rastreo de contactos y la autocuarentena de los expuestos, ¿no? Y una vez que la persona esté expuesta, la observación y la cuarentena durante el periodo de incubación, que son 14 días, va a ser el estándar de atención. Hasta la fecha no se ha demostrado que ningún medicamento prevenga la transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, tanto la cloroquina en este caso como la molécula derivada de esta, que es la hidroxicloroquina, tienen una actividad in vitro contra el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, ¿no? Y se cree que la hidroxicloroquina va a alterar la glicosilación terminal del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que este es el sitio de unión para la glicoproteína spike, y además se ha demostrado que también va a inhibir la función endolisosomal, ¿no? Además, la hidroxicloroquina puede tener una mayor actividad in vitro contra el SARS-CoV-2 en comparación, claro, con la cloroquina, ¿no? La mayoría de los estudios clínicos de cloroquina o hidroxicloroquina para COVID-19 se han centrado en pacientes hospitalizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para poder alterar la trayectoria de la epidemia va a ser necesario romper con la cadena de transmisión. Y además, el riesgo de transmisión doméstica secundaria se ha estimado entre un 10 al 15%. Y hay estudios de cohorte pequeños, no aleatorizados y no controlados que han sugerido que el uso de la hidroxicloroquina podría reducir o incluso eliminar el riesgo. Sin embargo, se desconoce si la hidroxicloroquina en dosis altas a corto plazo puede prevenir la enfermedad después de una exposición de alto riesgo. Es por tanto que se plantea la hipótesis de que la hidroxicloroquina podría potencialmente usarse una, como profiláctico después de una exposición para prevenir la infección sintomática post-exposición de COVID-19. Para la metodología, bueno, se llevó a cabo, este estudio fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para poder evaluar la profilaxis con hidroxicloroquina después de la exposición de COVID-19. Se asignaron los participantes al azar en una proporción de 1 a 1 para recibir hidroxicloroquina o recibir el placebo. Los participantes tuvieron una exposición previa, esto fue informado por el mismo participante. Esta transmisión se dio de una persona con un laboratorio confirmado de COVID, ya sea por contacto en el hogar, un trabajador de salud o alguna otra exposición ocupacional, ¿no? Y esto fue reafirmado incluso porque se manifestó que tuvieron un contacto con una distancia menor a 6 pies, menor a 2 metros, por minutos sin usar una mascarilla ni un protector ocular, esto es una exposición de alto riesgo, o mientras se usaba mascarilla pero no protección para los ojos, y esto sería un riesgo moderado, ¿no? Ahora, para el placebo se utilizaron pastillas de folato. ¿Por qué? Porque en apariencia eran similares a las de hidroxicloroquina, y la dosificación que se usó de hidroxicloroquina fueron de 4 tabletas de 200 miligramos, es decir, 800 miligramos la primera vez. Luego, 6 a 8 horas después, utilizaron 600 miligramos y posteriormente también 600 miligramos al día durante 4 días, durante 5 semanas, durante 5 días en total, ¿no? Y si es que algún paciente o algún sujeto que está en este estudio manifestaba algún malestar gastrointestinal, se le recomendó dividir la dosis en 2 o 3 días. Bien, con respecto a los resultados, acá podemos ver que 821 participantes eran asintomáticos y que estaban incluidos en el análisis. 245 estuvieron expuestos a un contacto doméstico, 545 expuestos como
trabajadores de salud, 31 con alguna otra exposición ocupacional, y de estos se asignaron 414 para que reciban hidroxicloroquina y 407 para que reciban el placebo. Ahora, entre los síntomas más frecuentes se encontraron la tos, casi en primer lugar con un 44,9%, la fiebre, dificultad respiratoria, fatiga, dolor de garganta, mialgia y anosmia. Ahora, de los 821 pacientes, 87,6% de los participantes informaron que tuvieron una exposición de alto riesgo a un contacto que sí estuvo confirmado por COVID. Y también nos indica este estudio que la incidencia de una enfermedad compatible con COVID no difirió significativamente entre los participantes que recibieron hidroxicloroquina y los que recibieron placebo, ¿no? Y nos indica también el estudio que se mostraron más efectos secundarios, o estos fueron más frecuentes en los pacientes que tuvieron consumieron la hidroxicloroquina en comparación con el placebo, pero no se manifestaron reacciones adversas graves. Ahora, este cuadro de acá nos muestra la incidencia acumulada de enfermedad compatible con COVID, y como podemos ver, nos muestra el día 5, el día 10 y el día 14. Aquí podemos ver que no hubo una diferencia tan significativa entre los pacientes que usaron hidroxicloroquina y los pacientes que usaron el placebo, ¿no? Entre las conclusiones, ¿no? Después de una exposición de riesgo alto o moderado a COVID-19, la hidroxicloroquina no previno una enfermedad que sea compatible con COVID o una infección confirmada cuando se usó como profilaxis posterior a la exposición dentro de los 4 días posteriores a la exposición. Ahora, se reconoce también que este ensayo tuvo ciertas limitaciones debido a una falta de disponibilidad de pruebas de diagnóstico en los Estados Unidos, ya que la gran mayoría de los participantes, incluidos los trabajadores de salud, no pudieron acceder a las pruebas. Y finalmente, para poner fin a la pandemia, una reducción en la transmisión comunitaria es muy necesaria. Ahora, si bien es cierto, actualmente se sabe que la hidroxicloroquina no tiene una función significativa, importante, y no debe ser usada porque es innecesario, pero si nos situamos algunos meses atrás, cuando algunos médicos todavía manifestaban que podría tener un efecto positivo en los pacientes, no solamente en los pacientes que ya tenían COVID, sino para evitarlo, es decir, de manera profiláctica. Entonces, ¿por qué es necesario este estudio? Porque así como hay estudios que afirman el uso de un medicamento o la eficacia de este, también debe realizarse estudios que descarten el uso de medicamentos que podrían usarse, sobre la redundancia, de manera innecesaria. Eso sería todo. Gracias. Bien. Muy bien. Entonces tenemos un estudio doble ciego aleatorizado con las limitaciones del trabajo. Es un tipo de ensayo clínico que, como saben ustedes, tiene un nivel de evidencia alto. La hidroxicloroquina, pues, se ha utilizado para otro tipo de epidemias, siempre con la esperanza de lograr resultados, pero igual como en casos anteriores, esto no se ha encontrado evidencia, digamos, muy significativa. Bien, seguimos con el siguiente expositor. Sí, doctor. Un momento. Sí. Sin embargo, saben chicos. ustedes... Sí, ahí siguen. Sí, se ve ahí. Y la buenos días, para expresar y compañeros todos, eh, eh, el tema de mi exposición física en la terapia con ardidol es superior a ritonavir y ritonavir combinado en tratamiento de COVID-19. Bueno, en el primero tenemos una pequeña
del coronavirus, la infección pasa por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad propiamente dicha es el COVID-19. Esta transmisión en el coronavirus pasa de persona a otra persona, en el cual tendría que ser no, por medio de las células de las recetas que se usan. Y bueno, actualmente es el mayor problema, el mayor problema en la salud pública y es causa de un espectro de enfermedades respiratorias que podrían ir desde una tos hasta una neumonía general que si no se controla llevaría a la muerte. Hay que tener también en cuenta que el virus tiene dos fases, una fase viral y una fase inflamatoria, y hay que tratar a la enfermedad, al COVID-19, dependiendo en qué fase se encuentra, ¿no? Si está en una fase viral, hay que darle antivirales, y en una fase inflamatoria ya hay que darle. Bueno, basándonos en experiencias previas, en un brote que hubo en el 2003 de SARS-CoV-1, se dijo que podría utilizarse el lesinavir y el ritonavir en el tratamiento de SARS-CoV-2. En el estudio más que todo se vio de que fue muy difícil ver si los pacientes se recuperaban por el tratamiento antiviral, por el arridol como terapia, o bien con el lesinavir o el ritonavir, ¿no? O bien fue por los antivirales, o bien fue porque simplemente el curso de la enfermedad en el COVID-19 ya ha dado fin, ¿no? En el método encontramos de que el estudio consistía en 50 pacientes diagnosticados con COVID-19 que fueron admitidos en el tercer Hospital Popular de Chicó y en el segundo Hospital Popular de Estudios, en donde se recogió una muestra mediante un prótesis en la garganta al ingreso. Y en el mismo hospital se realizó un examen auxiliar importante, que es la tomografía computarizada, en el cual en el cual se pudo ver en la mayoría de los pacientes que necesitaban neumonía bilateral o unilateral. Y la tomografía computarizada, como ya sabemos, es para ver en estos pacientes con COVID-19 qué compromiso tenía, ¿no? Y qué extensión al nivel del pulmón tenía los pacientes con el patrón del vidrio esmerilado, ¿no? Además de eso, también es importante, ya que recibieron un tratamiento convencional, incluyendo la inhalación de oxígeno con 2 litros por minuto en media hora, en el cual se realizó 3 veces al día, ¿no? Bueno, el estudio de esos 50 pacientes se dividieron en 2 grupos. Un primer grupo que se le dio un tratamiento antiviral con lopinavir y ritonavir combinado en 34 casos, y los otros 16 casos con un tratamiento antiviral con arbidol. En el caso de los pacientes que se les dio un tratamiento antiviral con lopinavir y ritonavir, se le dio respectivamente 400 miligramos de lopinavir y 100 miligramos de ritonavir, en el cual se dio 2 veces al día en una semana. Y en los pacientes con tratamiento antiviral con arbidol fue
En los resultados podemos ver, que tanto en los pacientes que recibieron su tratamiento combinado con fármacos y la terapia con el alrededor, que no hubo diferencia tanto la edad y el, el sexo. Estamos viendo también de que el síntoma principal que tuvieron estos pacientes en ambos grupos fue la fiebre, ¿no? Pero en el caso de la ardidol, el tiempo que la fiebre fue, fue menor. En el caso de los pacientes que recibieron tratamiento con lopinavir y ritonavir, en ese caso los neutrófilos y la proteína C reactiva estaba con un incremento mayor. Pero en cambio, este, los, los linfocitos estaban menores. Y en ambos grupos encontramos que en los pacientes se encontró con las tomografías computarizadas una neumonía bilateral en 27 casos de 34 casos en el terminado, y en la monoterapia con ardidol se encontró 11 casos de 16 casos. Bueno, en, en la eficacia podemos ver de que de que 7 días después de la admisión de los pacientes, en lo que respecta a, a los pacientes que recibieron tratamiento antiviral con ardidol, se fueron indetectables y la carga viral en el 50% de los casos, ¿no? En estos pacientes, mientras que fue indetectable en los pacientes con el tratamiento con lopinavir y ritonavir, el 75% de los casos, 7 días después, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Con la terapia combinada. Y luego de los 14 días vemos de que ya el 100% en los pacientes que recibieron tratamiento antiviral con ardidol ya tenían una carga viral indetectable, ¿no? Y solamente en los pacientes que tuvieron tratamiento antiviral con lopinavir y ritonavir, solamente el 44, el 44.1, el 44.1% tenía una carga viral detectable, ¿no? Bueno, en sí, el diagnóstico fue confirmado con un PCR, con una reacción en cadena en polimerasa, en el cual si en los pacientes salían negativo, pero había altas sospechas diagnósticas por la clínica y por la epidemiología, ahí se sacaba cada 24 horas una nueva tomografía. En la discusión podemos ver de que ya que se vio de que era más eficaz el, el ardidol que el lopinavir y el ritonavir. Eso es más que todo porque en estos fármacos de lopinavir y ritonavir hay que tener cuidado, ¿no? Que van a haber efectos adversos como por ejemplo hay prolongación del intervalo QT, en el cual van a generar arritmias en el paciente. Y, y como ya mencioné, el PCR tendría que ser un método rápido, específico y sensible para poder detectar el SARS-CoV-2, ¿no? Es importante también eso. Es importante también un diagnóstico preciso, un diagnóstico precoz y el tratamiento convencional que se le dio a
al paciente, ¿no? El oxígeno, ¿no? Etcétera. Entonces, la riesgo de posición ser mayor y ser más efectivo y más beneficio para el paciente con COVID-19. Doctor Sánchez, su micro está apagado. Bien, mientras va colocando el siguiente expositor sus diapositivas, les comentaba de que es un buen trabajo donde se manifiesta, donde se ven los resultados, las diferencias significativas que hay entre la respuesta terapéutica de un medicamento con, en relación a un medicamento, digamos, estándar, donde se ven pues mejores resultados. Aunque la muestra es corta, pero sin embargo nos permite ver este tipo de resultados. Seguimos. Un ratito, doctora, el compañero está teniendo problemas, se le ha congelado la laptop. Uy, se congeló. ¿Cómo lo descongelamos? Bueno, esperemos que solucione. Si hay mucho problema, de repente que vaya avanzando algún otro compañero, en caso de que se demore, digamos, en solucionar el problema técnico. Bien. Sí, doctor. Yo voy a continuar entonces mientras. Adelante. Doy la salvación. ¿Se puede ver mi pantalla completa? Ahora sí. Sí. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Bueno, entonces a continuación voy a hablar acerca del efecto de la terapia con plasma convaleciente en el tiempo hasta la mejoría clínica en pacientes con COVID-19 grave y potencialmente mortal. Un ensayo clínico aleatorizado. Este estudio se realizó en China, Wuhan, fue publicado el 3 de junio y tiene como autores a todos los personajes que podemos visualizar en la imagen. Bueno, entonces nosotros sabemos que la enfermedad de COVID-19 tiene mucha clínica, dentro de la más característica es la respiratoria, pero esta va a variar, ¿no? Puede ser leve, pero también puede llegar a ser una falla multiorgánica e inclusive ocasionar la muerte. Hasta la actualidad no hay un tratamiento específico, no hay tampoco la vacuna, por ende es necesario hacer estos ensayos clínicos para determinar cuál es el tratamiento que se le debe de dar específicamente para esta enfermedad.
En Wuhan, China, se hizo de forma empírica algunas transfusiones de plasma convaleciente en pacientes que tenían COVID-19 y se obtuvo como resultado buenas mejoras. Entonces, frente a eso fue que se decidió realizar este trabajo de investigación, o bueno, este ensayo clínico para evaluar la eficacia y los efectos adversos de la terapia de plasma convaleciente en pacientes con COVID-19. ¿En qué consistió? Bueno, este fue un ensayo clínico aleatorizado. Se escogió a cada uno de los participantes de los grupos por el azar. Además fue multicéntrico debido a que se realizó en 7 centros médicos de Wuhan, China, pero todos seguían el mismo protocolo. Y fue abierto debido a que todos los participantes sabían cuál era lo que estaban recibiendo, o sea, si estaban recibiendo plasma o si estaban recibiendo el tratamiento estándar. Entonces, estos participantes fueron en total 103 y los que recibieron plasma convaleciente, bueno, los que donaron el plasma convaleciente eran pacientes recuperados entre 18 y 55 años, además que habían sido de alta de más de 2 semanas y que tenían al menos 2 pruebas moleculares negativas. Además, los pacientes que recibieron este plasma convaleciente tenían que tener el mismo tipo AOB de sangre, ¿no? El mismo tipo, el grupo sanguíneo. Y en el plasma lo que se transfundió fue las inmunoglobulinas G específicas de SRBD, con un título de 1 en 640. Entonces se dividió en 2 grupos, donde en un grupo tenían 52 participantes, en el otro grupo, que es el grupo control, 51 participantes. Los que tenían 52 participantes eran los que tenían no solamente el tratamiento estándar, sino plasma convaleciente. O sea, estos recibieron ambos. Y el otro grupo que tenía 51 participantes era el grupo control y ellos solamente recibían el tratamiento estándar. ¿En qué consistía este tratamiento estándar? Era realizarle un tratamiento sintomático, como el que se está realizando actualmente, ¿no? Bueno, entonces estos inclusive se dividieron cada uno en 2 grupos, un grupo que tenía enfermedad grave y el otro grupo que tenía enfermedad potencialmente mortal. Luego, bueno, salieron uno de cada grupo y finalmente se quedaron pues con 2 participantes menos. Entonces ya no se siguieron los 103 participantes, sino llegaron a ser 101. En los resultados vamos a tener resultados clínicos primarios y los resultados clínicos secundarios. Los resultados clínicos primarios por cada grupo, o sea, teníamos 2 grupos, ¿verdad? El grupo que había recibido plasma y el tratamiento estándar y el grupo control. Entonces, lo que se evaluó en este resultado clínico primario fue la mejora clínica dentro de los 28 días. Pero al analizarse ambos grupos, se encontró de que no había una diferencia significativa en el resultado primario. En el caso del resultado secundario, lo que se analizó fue la mortalidad, el tiempo desde la aleatorización hasta el alta y los PCRs en tiempos en 24 horas, 48 y 72 horas. Tanto en la mortalidad como en el tiempo desde la aleatorización hasta el alta, no tuvieron una diferencia significativa. Sin embargo, en el PCR sí se alcanzó una diferencia significativa, lo que indicaría de que en realidad esta transfusión de plasma sí tiene una terapia antiviral, ¿no? Porque en el grupo control no se encontró o sea, los porcentajes fueron más disminuidos con respecto a la negativización del PCR. Aún así, como conclusión, ellos mencionan de que este tratamiento con plasma no tuvo una mejora estadística significativa en el tiempo. Y mencionaban también de que lo más probable es que habrá sido por las limitaciones que tenían, sobre todo en la terminación anticipada del ensayo. Lo que pasa es que en Wuhan, China, ellos tenían pensado realizar el ensayo por más meses. Sin embargo, al mes de marzo, ellos empezaron en febrero, y al mes de marzo se contuvo la enfermedad en su país, por ende no tuvieron más participantes con la enfermedad de COVID-19. Entonces tuvieron que concluir el ensayo en el tiempo no esperado, ¿no? Entonces lo que ellos recomendaban era hacer un ensayo clínico con más participantes y un tiempo mayor. Gracias.
Muy bien. También otro trabajo con, de algún modo, el tratamiento con plasma. Ustedes saben que ahí contienen las inmunoglobulinas, lo que es una inmunización pasiva, de tal manera de que se le transfieren los anticuerpos que van a ir a neutralizar a los virus. Este tipo de tratamiento ya se intentó también en muchas enfermedades, dando en muchos casos resultados bastante buenos. Ya sabemos las limitaciones un poco del estudio. Bien, continuamos con Akige. Sí, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Está bien, doctor. Voy a continuar con la exposición. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, mi artículo es sobre un ensayo clínico randomizado sobre la eficacia y seguridad del interferón beta 1A en el tratamiento del COVID-19 severo. Bueno, como una pequeña introducción, el interferón en sí, su mecanismo va a ser que va a inhibir lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2, el cual, si bien puede dar una mayor susceptibilidad a que se pueda infectar del COVID, lo que mencionan es que esto lo que va a hacer también es que al inhibir a la angiotensina 2, lo que va a provocar es que haya una protección en lo que es el pulmón, por lo cual es que el estudio se basa en el COVID-19 grave. Luego los criterios de inclusión que va a haber son 6, que en sí debe tener mínimo uno de estos 6 para decir que presenta un COVID-19 grave, el cual es hipoxemia, una hipotensión, insuficiencia renal secundaria COVID-19, el trastorno neurológico secundario a COVID-19, trombocitopenia secundaria a COVID-19 y síntomas gastrointestinales severos secundarios a COVID-19. El protocolo de tratamiento se va a dividir en dos grupos. El primero va a ser bueno, llamado el grupo interferón, el cual se va a administrar lo que es el interferón y adicionando esto, el tratamiento estándar que se le da en el hospital, que vendría a ser un hospital en Irán, en el cual se realizó el estudio. El grupo de interferón, con lo que respecta al interferón, se le va a dar una dosis de 42 microgramos por mililitro o 12 millones de unidades internacionales por mililitro por vía subcutánea 3 veces por semana durante 2 semanas consecutivas. Y aparte el tratamiento estándar. En caso del grupo control solo se le va a dar lo que es el tratamiento estándar, el cual consiste en hidroxicloroquina, en lopinavir y ritonavir o atazanavir con ritonavir. Esto se va a dar durante 7 a 10 días. Aparte de este manejo estándar, también se le va a dar tratamiento de atención primaria, como puede ser soporte respiratorio, líquidos, electrolitos, analgésicos, antipiréticos, corticosteroides y antibióticos en caso de estar indicados. La duración del estudio fue de 2 semanas, pero a los pacientes se les monitorizó durante 4 semanas. Bueno, aquí más que nada va a resumir todo, bueno, cómo fue en un inicio de las características clínicas del paciente. El grupo interferón va a estar conformado por 42 pacientes y el grupo control por 39 pacientes. La edad media en el grupo interferón es de 56 y el grupo control 61. En ambos casos hubo 22 hombres y en caso de mujeres hubo 20 en el grupo interferón y 17 en el grupo control. Y el índice de masa corporal se dio en una media de 25. En lo que respecta a las comorbilidades, el grupo interferón, el 76%, que vendría a ser 32 pacientes, tuvo alguna comorbilidad, y en caso del grupo control, el 79%, que vendría a ser 31 pacientes. Y en ambos casos, la hipertensión fue la comorbilidad más prevalente. 15 con un 35% en el grupo interferón y 16, que vendría a ser el 41%, en el grupo control. Luego, con respecto a los síntomas de admisión, el más frecuente en el grupo interferón vendría a ser lo que es la tos, en el cual fue de 37 pacientes, que es el 88%, y en el caso del grupo control fue la disnea, con
69% que vendrían a ser 27 pacientes. Y la duración en días de los síntomas antes de la admisión fue de 8 días y el otro de 6 días. Esto es la medición de los parámetros en el cual se midió el día de ingreso a la semana, luego en el día 14, la segunda semana, y luego a la cuarta semana, el día 28. En sí, los 6 categorías que va a haber es cuando se le da de alta, cuando está en el hospital pero no requiere oxígeno suplementario, cuando requiere oxígeno suplementario, cuando requiere lo que es oxígeno en alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. El quinto vendría a ser cuando requiere ventilación mecánica invasiva y el sexto vendría a ser cuando el paciente ha muerto. De aquí lo que se resalta más que nada es a partir del día 14, donde se ve que el grupo interferón, los pacientes que han sido dados de alta son 28 pacientes, a comparación del grupo control que fueron 17, que en porcentajes vendría a ser el 66% con el 43%. Y en lo que también son las muertes, que como se ve en el grupo interferón, en el día 14 hay 4 muertes y en el grupo control son 14. Y ya para terminar el estudio en el día 28, se ve lo que es los pacientes dados de altas, que fueron 31 en el grupo interferón y 23 en el grupo control. Y en lo que son las muertes, vendría a ser 8 y 15 muertes. Y bueno, como conclusión, lo que se menciona es que el interferón en sí no cambió el tiempo para alcanzar una respuesta clínica, pero aumentó significativamente la tasa de alta en el día 14 y disminuyó la mortalidad a los 28 días. La mejora de la tasa de supervivencia fue significativa cuando los pacientes que recibieron el interferón en la fase inicial de la enfermedad, y dentro de los efectos adversos relacionados fueron problemas neuropsiquiátricos relacionados con la inyección, reacciones de hipersensibilidad que fueron tolerables y se resolvió durante el periodo de seguimiento. Y esa sería mi exposición, doctor. Muy bien. Tenemos pues otra modalidad dentro de los intentos de controlar esta infección por el coronavirus. Entonces ahora sí ya creo que solucionó el problema. Ya malograba donde se dirige el mouse. ¿Se me escucha bien, doctor? Sí, muy bien, ve también la diapositiva, no hay problema. Ok. En esta oportunidad, doctor, le vamos a hablar de lo que vendría a ser un efecto del remdesivir frente a la atención estándar sobre el estado clínico a los 11 días en pacientes COVID-19 moderados. Esta es de la revista Asociación Médica de Estados Unidos. La fecha de publicación es el 21 de agosto del 2020. De forma introductoria podríamos decir pues que el remdesivir es un profármaco de nucleótido cuyo metabolito activo inhibe pues la ARN polimerasa dependiente de ARN viral. Como podemos ver aquí en esta gráfica tenemos pues la proteína S o el spike, en la cual pues se va a unir a los receptores ECA, ¿no? Y esta a su vez con ayuda del TMPRSS2 va a ingresar el virus a la célula. Una vez que ingresa a la célula va a necesitar pues replicarse, ¿no? Y para la replicación va a tener que pasar por el ribosoma y al pasar por el ribosoma se va a convertir en una proteína, luego va a necesitar formarse un clivaje proteico y esto va a tener que pasar justamente por la ARN polimerasa dependiente de ARN, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica de que está aquí, podemos ver que está inhibido y de esta forma es en la cual actúa este fármaco, el remdesivir, ¿no? El objetivo de este estudio vendría a ser pues que determinar la eficacia de 5 a 10 días de tratamiento con remdesivir a comparación de una atención estándar sobre el estado clínico en el 11º día, ¿no? Después del inicio del tratamiento.
Como podemos ver aquí, pues es un ensayo aleatorizado y abierto en pacientes hospitalizados, en la cual se tuvo en cuenta pues de 105 hospitales, tanto de Estados Unidos, Europa, Asia, y en los cuales tenían COVID-19 con neumonía moderada, ¿no? En este caso, pues la aleatorización se hizo una proporción de 1 a 1 a 1, es decir, remdesivir 5 días, remdesivir 10 días y extensión estándar. En caso de los que recibieron remdesivir, en el primer día de administración del fármaco vía intravenosa, recibieron 200 miligramos. Posteriores al primer día, comenzaron a recibir 100 miligramos. En esta gráfica, bueno, mostrando ya la parte de los resultados y la parte más importante de lo que podría encontrar dentro del estudio. Si bien es cierto, a un inicio hubo una población mayor en la cual se hubieran excluyendo, ya sea porque no cumplían con los requerimientos o se salían de los estudios, en los cuales en recibir de 10 días pues tenían una población de 193, recibir de 5 días 191, y en cuidados estándar de 200 más o menos. Dentro de lo que nos muestra en la parte de los resultados, lo más importante es en la evaluación de lo que vendría a ser el día 11. En el día 11, como podemos observar, el remdesivir de 10 días tiene un 65% en comparación de los cuidados estándar, que tiene 61%, y en remdesivir de 5 días tiene 70%. Dentro del estudio menciona que hay significancia en las cuales vendría a ser con los de vendría a ser el remdesivir de 5 días. Pero esto no tiene que ver mucho con la mejoría clínica, dado que menciona que es de categoría incierta. Lo que sí menciona que hay una significancia muy importante con lo que hay remdesivir de 5 días, pero en la parte de la recuperación, como podemos notar, tenemos 74% de remdesivir de 5 días a comparación del cuidados estándar, que es de 64%, ¿no? En caso de los efectos adversos que se pudieran haber presentado, menciona, en este caso, pues la atención estándar versus el remdesivir 10 días tiene una ligera significancia. Como podemos ver en remdesivir de 10 días 59%, y los cuidados estándar pues tienen un 47%, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser cuidados, eventos adversos graves, no menciona si hay significancia o no hay significancia, pero sí menciona que hay menor efecto adverso grave en comparación de los cuidados estándar, que es un 9%. Como podemos ver, tanto remdesivir de 5 días como remdesivir de 10 días es un 5% nada más. Otro dato curioso que menciona el ensayo es que en caso de los que vendría a ser los que han recibido remdesivir 10 días y 5 días, lo que vendría a presentarse, los efectos adversos más presentados han sido náuseas, hipopotasemia y dolores de cabeza, en comparación de los cuidados estándar, donde no se ha presentado o no ha sido con tanta frecuencia, pero sí lo que vendría a ser la parte de la diarrea, ¿no? La diarrea sí se ha presentado como que vendría a ser el primer efecto adverso dentro de los cuidados estándar. Dentro de la discusión podríamos mencionar pues que con respecto a los análisis de 11 días, también se hizo evaluaciones posteriores, no solo se quedaron con 11 días, sino que hicieron una evaluación 14 y 28 días después, en las cuales se observó pues que en un momento dado que tenían similitudes iguales, es decir, no inclinaba que para 5 días o para 10 días tenía una significancia importante, por lo cual especifica y aclara que posiblemente estos podrían ser dados a través de las diferencias de comparaciones de atención estándar que se podrían producir en el estudio. Los ensayos futuros pues menciona que deberían considerar, eso ya como parte de recomendación dentro de la discusión que le han puesto, menciona pues que los ensayos futuros deberían considerar estudios estratados de gravedad, individuos incorporados más con aclaraciones y refinamientos de sus definiciones, ¿no? En la parte de las conclusiones, como ya mencionamos, dentro de lo que vendría a ser entre el paciente COVID moderado, los aleatorizados en un ciclo de 10 días remdesivir no presentaron una diferencia estadísticamente significativa a comparación de lo que vendría a ser en la atención estándar de 11 días después de inicio del tratamiento. Tanto los aleatorizados 5 días remdesivir tuvieron diferencia estadísticamente significativa de lo que mencioné, ¿no? Y eso vendría a ser todo, doctor. Pero que importante dentro de lo que vendría a ser 5 días es que no hay importancia clínica, o que la importancia clínica es incierta, pero que sí se mostró
se podría decir, sí se mostró lo que vendría a ser una significancia significativa, ¿no? Muy bien. En realidad todos los artículos son muy interesantes, cada uno aporta una metodología, nos permite visualizar los resultados y sobre todo como médicos de manera práctica nos orienta a cómo debemos actuar frente a una enfermedad nueva, ¿no? Que si bien es cierto, al inicio no se reconocía ningún medicamento que pueda tener efectos contra el virus o en algún momento en el proceso mismo de su replicación. Esto nos hace, digamos, nos da una lección de cómo los médicos frente a en las enfermedades aplicamos lo que ya conocemos, lo que está de alguna manera probado con evidencias fuertes, pero sin embargo cuando no tenemos armas, no tenemos medicamentos que nos puedan ayudar en el control de determinadas enfermedades, podemos echar mano de nuevos medicamentos o medicamentos que ya existen, pero que deberán estructurarse, organizarse en protocolos de estudio, en protocolos de investigación. Uno de los errores desde mi punto de vista en el país fue que más se tomaron decisiones políticas, por ejemplo, que incluyeron de frente utilizar la citromicina, la hidroxicloroquina, ivermectina, como si ya fueran medicamentos claramente demostrados su eficacia para un uso muy, si es que se quiere, a manos llenas, sin control, sin formar parte de estudios clínicos aleatorizados, muy bien diseñados. Entonces, se realizó fundamentalmente por decisiones políticas, como para decir a la gente, miren, esto estamos tratando la enfermedad, no te preocupes, ¿no? Ya los resultados ya lo sabemos, somos uno de los países que peor ha manejado esta situación de esta infección. Entonces siempre como médicos hay que tener esos criterios científicos de que debemos usar los medicamentos que han seguido, los pasos, los niveles que nos permiten decir este medicamento reúne las condiciones, reúne las características para manejar tal o cual enfermedad. Y cuando no lo hay, podemos plantear algunas posibilidades que se basen en la teoría, pero esto pasa por un nivel ético, con previo consentimiento y conocimiento, obviamente, de los pacientes que tienen digamos, el derecho a saber qué están utilizando y qué posibilidades reales hay de controlar de algún modo la enfermedad. Y eso mismo pasa con las vacunas, ¿no? Y algo de eso nos va a permitir visualizar rápidamente lo que les voy a presentar como ensayos clínicos dentro de la perspectiva de esta exposición, ¿no? Ya no tenemos ningún expositor más, ¿no? ¿Ya fueron todos? Sí, doctor, ya pusimos todos. Listo. Entonces, rápidamente vamos a incidir en lo más importante. A ver. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Listo. Entonces comenzamos sin más preámbulo. La investigación clínica. Lo que hemos escuchado de sus compañeros es justamente investigación clínica. Dentro de lo que son las fases de la investigación. Previo a esa investigación clínica hay investigación preclínica. Esa investigación preclínica tiene que ver con el análisis bioquímico, químico de las sustancias, de ver sus efectos en células, tejidos, in vitro,
de ver qué es lo que pasa inclusive en modelos animales, entonces que nos permitan conocer los efectos farmacológicos, las dosis, los niveles tóxicos, los probables cambios mutagénicos, teratogénicos, carcinogénesis, la dosis letal y conocer la cinética del medicamento. Todos estos elementos configuran investigaciones preclínicas. Preclínicas porque no se aplican de manera directa al ser humano, ¿no? Y estudian todo lo que es la farmacocinética, mecanismos de absorción, distribución, metabolismo, excreción. Entonces, ya cuando entramos a la necesidad de búsqueda de nuevas drogas, como en este caso frente al coronavirus, por ejemplo, se necesita buscar nuevas drogas, eso requiere todo un protocolo muy bien organizado, un plan general de investigación, un folleto detallado del investigador, los protocolos, los datos químicos de los estudios preclínicos realizados, los datos de la manufactura, de la producción de estas sustancias, el control, los datos farmacológicos de farmacocinética y tóxicos del medicamento y experiencias previas en algunos grupos pequeños que puedan hacerse, ¿no? Con la finalidad, digamos, de conocer el comportamiento de estas nuevas drogas, ¿no? Estamos hablando pues de nuevas drogas para que puedan actuar frente a veces a enfermedades que aún no se disponen de medicamentos o aquellos que queremos de repente modificar porque la respuesta que vienen dando no es tan adecuada. Entonces, en esa investigación hay que ver que participa un patrocinador, que se refiere a la compañía, a la farmacéutica, a un patrocinador investigador, que está más en relación al investigador principal, lo que es la investigación clínica, se refiere a los experimentos, digamos, en seres humanos para determinar justamente la bondad de ese medicamento. El experimento en sí es el uso de cualquier medicina, excepto en el uso de medicinas aprobadas. Obviamente, cuando nosotros indicamos un medicamento que ya ha sido aprobado para tal o cual enfermedad, no es un experimento, ya es una práctica clínica ya determinada, ya aprobada. Estamos hablando de un experimento cuando se usa un medicamento el cual no ha sido probado aún su eficacia. El investigador, el que participa en la investigación clínica, en la administración de los medicamentos, el subinvestigador, parte del equipo de investigación, donde puede estar el coordinador, el residente o cualquier otro médico que colabora, digamos, que participa en esta investigación. El sujeto, el ser humano, que puede ser sujeto de estudio o el que participa como control, la solicitud para aprobar esa nueva droga, ese documento, esa solicitud se envía a la FDA con la finalidad del estudio clínico en seres humanos. Una vez que la FDA recibe la solicitud, los patrocinadores tienen que actualizarla anualmente en relación al uso de esa droga, porque las fases de investigación pues duran años. Entonces, en síntesis, ¿qué hacemos para encontrar nuevas drogas? Ustedes han escuchado mucho que en nuestro país, por ejemplo, se están probando vacunas en fase 3, ¿no? Que ya han pasado la fase 1, que ya han pasado la fase 2 y están en este nivel. Ya cuando pasan la fase 3, ya su uso se aprueba, digamos, para su uso masivo. Es por eso de que muchas de las vacunas que están en nuestro país aplicándose ya han pasado estas dos fases y nos encontramos en la mayor parte de estas vacunas en esta fase 3 que vamos a detallar. Comenzamos con la fase 1, ¿no? La fase 1 es muy corto el tiempo, ¿no? Se usan pequeños grupos de seres humanos, ¿no? Se puede escoger una población especial
Y por ejemplo, cuando ya se tiene una sustancia que se piensa de que puede ser bueno para controlar tal o cual enfermedad, entonces, por ejemplo, la hidroxicloroquina que se usa pues, para control del paludismo u otras enfermedades, y no sabemos si es efectivo, entonces puede entrar en esta fase 1. ¿En quiénes? En las personas que están enfermos, para ver si tiene un resultado o no. Los que están enfermos saben de que la hidroxicloroquina no podría ayudarles, como que no podría ayudarles también. Entonces se pueden escoger pacientes, ¿no? Usualmente esto se hace en los pacientes oncológicos o los pacientes con VIH o cualquier enfermedad viral grave como es el coronavirus, y en el cual se pueden, digamos, experimentar, como de repente algunos de los trabajos que han mostrado ustedes, en que el número de sujetos es bastante corto, ¿no? ¿Y con qué finalidad se hace esto? Con la finalidad de establecer la seguridad y tolerancia del fármaco en humanos, ¿no? Se establece fundamentalmente, la meta es ver la seguridad y tolerancia. Entonces, ¿qué se define en la fase 1? La fisiología y farmacodinamia, la farmacocinética que hemos visto, la biodisponibilidad, bioequivalencia, las dosis proporcionales, el metabolismo del fármaco. Todo eso está orientado a estudiar en la fase 1. Los diseños en la fase 1 son estudios de una dosis única o dosis ascendente. Estudios de dosis máxima para predecir concentraciones plasmáticas para identificación de reacciones adversas. Ver si un medicamento que se usa, por ejemplo, 5 miligramos, se puede usar 5, 10, 15, 20, para ver si es que según la dosis hay la presentación de reacciones adversas. Entonces, ¿qué finalmente obtenemos de esta fase 1? ¿No? La seguridad del fármaco, que los signos vitales estén estables, que no haya un compromiso de pruebas cognitivas y que haya una, si se quiere, homogeneidad, regularidad en cuanto a las concentraciones plasmáticas y séricas. Por ejemplo, acá tenemos uno, estudiar la farmacocinética de una sola dosis de una droga en sujetos normales. Para lograrlo, el sujeto debe ser internado en un centro clínico y vigilado de acuerdo al protocolo. Y estamos frente a sujetos normales, que se usa en esta fase 1. O esos grupos que les dije, como pacientes oncológicos o con enfermedades muy severas como la infección por VIH. Entramos, cuando el fármaco pasa a esta fase y vemos de que es seguro, vemos que no tiene muchas reacciones adversas, conocemos su farmacocinética, su farmacodinámica, entonces podemos pasar a una fase 2. Esto ya lleva más tiempo, lleva varios meses. Lo otro son estudios cortos, de un mes más o menos de duración. Acá ya entramos a varios meses de duración. Si el anterior era un estudio de decenas, de 10, 20, 50, acá ya entramos a estudio de centenas, 200, 300 sujetos. Se usan pacientes enfermos del mal que se quiere curar. En el caso del COVID, por ejemplo, que han mostrado sus compañeros, se pueden usar acá ya pacientes. En la fase 1 hemos visto que son en sujetos normales o en sujetos terminales graves por algunas enfermedades. ¿Qué metas esperan lograrse en un estudio de fase 2? Definir bien la dosis del paciente, las dosis. Ver si es igual dar 5 miligramos que 10 miligramos o 20 miligramos. Establecer la efectividad del fármaco en una población, porque ya estamos hablando de cientos de pacientes. Entonces, en esta fase 2 podemos decir, este medicamento, esta vacuna, sí es eficaz, ¿no? Entonces, estos estudios son los primeros en usar pacientes que sufren las enfermedades a tratarse, para la cual va a estar dirigido el nuevo fármaco.
¿Qué es lo que se busca en esto? ¿Qué es lo que define la fase 2? Seguridad en los pacientes, eficacia, farmacocinética, igual. La farmacocinética, farmacodinamia, la biodisponibilidad, las interacciones, en este caso, interacciones del fármaco-enfermedad, interacciones con otros fármacos y la eficacia en varias dosis, con la finalidad de determinar la dosis ideal para el manejo de, digamos, de la vacuna o del medicamento que pueda usarse. Por ejemplo, evaluar la seguridad y eficacia de 1 miligramo por kilo de peso versus 2 miligramos por kilo de peso de un fármaco X en un estudio de doble ciego para disminuir los ataques agudos de asma o para disminuir, qué sé yo, la gravedad de la enfermedad por el COVID, por ejemplo. Entonces, estamos manejando acá dosis diferentes para ver si encontramos diferencias o no. ¿Qué es lo que buscamos en esta fase 2? Obviamente la dosis del fármaco, el nivel de tolerancia, que no hayan reacciones adversas inesperadas, ver la eficacia del medicamento con placebo o los tratamientos habituales que se suelen dar en el control de esta enfermedad. Entonces ya acá empezamos a hacer en esta fase 2 estudios con placebo o con control que nos permita ver que verdaderamente el medicamento produce el efecto que esperamos. Entonces, por ejemplo, las vacunas que están acá aplicándose ya en fase 3 en poblaciones amplias, ya se ha demostrado que son eficaces y que son justamente necesarias en esta fase 3 de estudio. Entonces, miren, puede ser paralelo a un tratamiento anticipado. Por eso se hablaba mucho, por ejemplo, en Rusia de tanto de sus medicamentos, un antiviral que estaban usando, como de las vacunas, que en esta fase 3 puede darse incluso un tratamiento paralelo dentro de la misma fase de investigación. Pero pueden, miren, durar varios años para enfermedades crónicas. Todo esto, en el caso de COVID, se ha acelerado, ¿por qué? Por su elevada mortalidad, ¿no? Ya, entonces, estos tiempos se han relativizado, se han tenido que acortar para poder tratar de obtener vacunas y medicamentos que sean eficaces. Entonces, pero acá miren, en el anterior, en el 1 eran decenas, en el 2 eran centenas, y en la fase 3 ya son miles, ¿no? Sabemos muchas de las vacunas que están acá requieren 5.000, 10.000 sujetos aquí en el país, pero en otros países, si ustedes suman, vamos a tener decenas, a veces de miles de sujetos que van a formar parte de un trabajo integrado. ¿Cuáles son las metas en una fase 3? Establecer la seguridad y eficacia con dosis seleccionadas en poblaciones mayores, ¿no? Pero cuando ya se ha demostrado que son drogas seguras, es probable que, como han sido todavía estudiados en una fase 2 y no con gran cantidad de población, que por ahí pueda pues presentarse algún caso de todas maneras que afecte la seguridad, sobre todo la seguridad de los pacientes. Por eso se hace en grandes cantidades, y si ya no hay nada, entonces recién se puede, digamos, aplicar a poblaciones ya mayores. Entonces, ¿qué se obtiene en este estudio? La seguridad y la eficacia en grupos poblacionales, la frecuencia e intervalo de dosis, las interacciones con otros medicamentos, la interacción del fármaco-enfermedad y ver cómo se modifica la enfermedad, los riesgos versus beneficios, el mayor número de pacientes, obviamente modelos, hay mayor número de pacientes que en la fase 2. Los estudios pueden incorporar 2 o 3 grupos de tratamiento. Puede ser la vacuna A, la vacuna B versus placebo, la vacuna A, B, C versus placebo. Se pueden dar esas posibilidades para tratar de ver cuál de ellos tiene una mejor cobertura. Entonces, ¿qué obtenemos en esta fase 3? La eficacia,
de ver que, por ejemplo, un medicamento que está orientado a control al colesterol, ver que sí verdaderamente disminuyen los niveles de colesterol, o si es un medicamento que es antiviral y queremos ver verdaderamente que logra una disminución en la carga viral, o en las vacunas que también tienen un porcentaje, digamos, de protección y de mantenimiento de repente los anticuerpos en sangre. Evalúa la seguridad, incluyendo las reacciones adversas, por ejemplo, estudios para verificar la seguridad relativa y eficacia de medicinas, estudios comparativos. Bien, esa es la fase 3. Y finalmente la fase 4, que son estudios, digamos, que permiten un reuso orientado hacia, supongamos que un medicamento se está utilizando como anticonvulsivante, pero se ve que también puede tener efecto en el control conductual, en el control de la ira, o que puede ayudar incluso para el sueño. Entonces se hacen estudios orientados no tanto a un efecto anticonvulsivante del medicamento, sino orientado a los otros usos. Y esos otros usos posibles se pueden diseñar en una fase 4, que es una fase, como dice ahí, continua, ¿no? Obviamente porque se ve los resultados, se ve de alguna manera los efectos, digamos, en esos parámetros que necesitamos estudiar. Su duración continuamente en marcha, o sea, todos los medicamentos que han sido aprobados se pueden ir de acuerdo a los resultados que uno observa, e ir modificando o ir estudiando desde un punto de vista científico, ensayos clínicos que puedan estar orientados hacia otros usos. Pues, la población puede incluir grupos adicionales en edad, grupos étnicos. La meta se evalúa continuamente la seguridad en grandes grupos poblacionales, ¿no? Ya habíamos puesto un ejemplo, cómo en compañías farmacéuticas, digamos, ven el uso de la carbamazepina en psiquiatría, no solamente en neurología, sino también en psiquiatría, como habíamos señalado. ¿Qué obtenemos en esta fase 4? Reacciones adversas o efectos colaterales inesperados, otros beneficios y parámetros farmacoeconómicos, datos epidemiológicos, aspectos farmacoeconómicos de un tratamiento, por ejemplo, corto en medicinas aprobadas para la misma enfermedad. Entonces, si hay dos antidepresivos que tienen eficacia sobre la depresión, el estudio y la comparación para ver cuál de ellos de repente, desde el punto de vista económico y la eficacia del medicamento, nos puede dar mejores resultados, ¿no? Entonces, esas son las 4 fases de los ensayos clínicos. Lo hemos, con la exposición de sus compañeros, nos ha permitido ver cómo podemos tener ensayos clínicos en fase 1, fase 2, fase 3, o como les he manifestado ahora, en la fase 4. A continuación tenemos una serie de terminologías en relación a los conceptos que hay que manejar en la investigación clínica. El ensayo clínico abierto, el ensayo clínico a ciego simple, a doble ciego, ¿no? Que tiene que ver con la participación del sujeto, del investigador, si es que el sujeto conoce qué droga le están dando, o si el investigador conoce el medicamento o no. Entonces, ese es a doble ciego, es cuando ni el sujeto ni el investigador conoce, digamos, la sustancia. El aleatorizado, se agrega cuando obviamente los grupos tienen que ser seleccionados de tal manera para que no haya un sesgo en cuanto a dar el medicamento indicado. Ensayos clínicos a doble ciego, con enmascaramiento, ¿no?
que tiene que ver pues con la apariencia del medicamento para que nadie se entere de qué cosa está usando, si está usando placebo o está usando el medicamento. Ensayos clínicos paralelos, ensayos clínicos cruzados, y tienen acá una serie de, terminología. Esto es como un diccionario de diversos tipos de ensayos clínicos, pero lo más importante que ustedes deben, digamos, consolidar como conceptos son las 4 fases muy bien definidas de los ensayos clínicos. Esto son la variabilidad de estudios, de ensayos, de experimentos que se pueden presentar. Estudios sin control, que no tienen control, lo que es un placebo, lo que es activo, ¿no? Que tiene que ver con el principio activo del medicamento. Estudios históricos, grupos sin tratamiento, la asignación o randomización que hablábamos, que es el mecanismo aleatorio para los participantes para evitar los sesgos y evitar pues que, por ejemplo, si un investigador quiere demostrar que una droga es buena, puede seleccionar los pacientes menos comprometidos. Entonces, obviamente, va a lograr un resultado de repente mejor que aquellos pacientes que presenten gravedad. Entonces, ese es un elemento muy importante, la randomización, para tener, digamos, una mejor distribución de los grupos y verdaderamente estudiar la eficacia del medicamento de una manera aleatorizada. Es lo mismo la asignación aleatoria, que cada sujeto puede, digamos, formar parte de tal o cual grupo, ¿no? Hay diversos mecanismos o formas de aleatorización, como es la aleatorización estratificada por grupos etarios, por grupos a veces de comunidades, ¿no? Aleatoria por bloques, por minimización. Entonces, acá tienen ustedes para revisar todos estos conceptos. Los tipos de estudios, ¿no? Farmacocinética, ya hemos visto, ya hemos señalado la farmacodinamia, los tipos de estudio de casos, tratamientos con drogas, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos lo tienen acá en las diapositivas. Entonces, fundamentalmente la investigación clínica, los ensayos clínicos, están orientados hacia la búsqueda de nuevas drogas, de nuevos medicamentos para controlar las diversas enfermedades. Y como les dije, siempre hay que tener esa vocación, esa actitud de investigación para poder abordar científicamente, porque no somos chamanes ni empiristas que tratamos simplemente de probar sin ningún criterio de investigación sobre el control de las enfermedades, que estamos tratando a seres humanos, y ahí hay que ser muy éticos. Y ya ustedes saben lo que ha pasado con cannabis, por ejemplo, con el aceite de cannabis, con el cannabidiol, ¿no? Todo el manejo político, todo el manejo de la gente que lo comercializa, como que ya quieren usarlo para todo, hasta para dormir, para ansiedad, para Parkinson, para Alzheimer, etcétera, etcétera. Y su uso es muy restringido, es muy limitado para las epilepsias refractarias en el que ya no hay otras posibilidades de tratamiento, o para aquellos pacientes terminales con cáncer, con síndromes dolorosos, digamos, en el que puede demostrar algún tipo de efecto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, se viene vendiendo de manera muy abierta. Si bien existe entonces de ahí la ética del médico, si es que se puede indicar, deberá usarse con mucha rigurosidad y deberá también usarse en
en relación a formar parte de un protocolo de estudio de investigación, conociendo estas fases de estudio de ensayo clínico. Muy bien, eso es la exposición que complementa pues lo que sus compañeros han expuesto. Doctor, entonces ahí estaríamos culminando con lo que vendrían a ser la teoría y lo que vendría a ser el seminario del primer segmento, ¿verdad? Sí, justo, bueno, son temas muy relacionados y creo que está muy bien, hemos logrado el objetivo. Sí, doctor, muchas gracias. En todo caso, si es que tal vez no hay preguntas, normal, por parte de los chicos. Listo, bueno, si no hay ninguna pregunta, a seguir estudiando y a seguir investigando.